Hay viajes que terminan, pero algo del camino se queda contigo. Hoy te contaré la experiencia paranormal de un trailero que vivió en carretera. Bienvenido a Diario del Infierno. Dicen que un chofer se acostumbra al ruido del motor como quien se acostumbra a su propio latido. Pero aquella noche, mientras avanzaba por la carretera libre rumbo a Ciudad de México, el sonido del tráiler parecía distinto, como si retumbara con un eco que no reconocía. Había salido de Culiacán al caer la tarde. Llevaba una carga ligera, cajas selladas para una empresa de mensajería. No era nada especial. El viaje debería de ser sencillo, pero desde el fuerte empecé a sentir un peso raro en el pecho, como si la carretera tuviera algo esperándome más adelante. La noche cayó rápidamente. Eran de esas noches negras donde el cielo parece absorberlo todo. El camino estaba solitario, sin luces, sin carros, sin nada. Todo iba tranquilo hasta que escuché el primer golpe. Fue un golpe seco, fuerte, desde la caja. Una especie de puñetazo contra las paredes metálicas. Pensé que algo se había movido, que quizá no había asegurado bien el contenido, pero luego escuché otro golpe y otro. Fueron 3 golpes, cada uno más fuerte que el anterior, como si alguien estuviera encerrado allá atrás. La verdad es que no quise detenerme. A esas horas, en medio de la nada, uno aprende a ignorar los ruidos, pero el silencio posterior fue peor. Un silencio que parecía esperar algo de mí. Unos kilómetros después, mientras subía una pendiente larga, escuché algo completamente fuera de lugar. Un llanto. Al principio pensé que era mi mente jugándome una mala pasada, pero el sonido era claro, nítido, como el sollozo de una mujer joven o de un niño. Iba y venía con el movimiento del tráiler, como si viajara conmigo desde adentro de la carga. El aire dentro de la cabina se empezó a sentir frío. Mis manos comenzaron a sudar, aunque la noche estaba fría. Una sensación me recorrió la espalda, como si algo invisible me rozara desde la cabeza hasta los hombros. Quise encender la radio para distraerme, pero en lugar de música, solo salió un zumbido. Era como interferencia, así que solo la apagué de inmediato. Fue ahí, justo en la oscuridad absoluta, cuando sentí una vibración del asiento del copiloto y me puso la piel de gallina. No fue un movimiento del tráiler, no fue un bache. Fue como si alguien se hubiera sentado ahí al lado mío. No me atreví a voltear. Solo pude seguir manejando con los ojos fijos en la carretera, tratando de no escuchar la respiración que, les juro por mi vida, sentía justo a mi derecha, como si aquella presencia estuviera acomodándose para el resto del viaje. Yo solo seguí manejando sin atreverme a mover la cabeza. Era como si mi cuerpo supiera que cualquier contacto visual, cualquier mínimo gesto, podría empeorar lo que fuera que estaba ahí conmigo. Yo solo podía sentir la presencia de algo sentado al lado de mí, del lado del copiloto. Mi respiración estaba descontrolada. Cada vez que inhalaba, el aire entraba frío y casi cortante. Me concentraba en el volante, en los marcadores del motor, pero aquel peso seguía ahí. Lo seguía sintiendo, vigilándome. Solo escuchaba o sentía su respiración. Pero de pronto, el llanto volvió. Pero ahora no venía de la caja, sino lo sentía dentro de la cabina, muy bajito pero muy cerca. Sonaba como si esa presencia estuviera tapándose el rostro, tratando de contener un dolor profundo. El sonido vibraba en el aire, me recorría el pecho y me dejaba sin aliento. Apreté el acelerador, aunque sabía que no serviría de nada. La carretera seguía tan solitaria que parecía infinita. Cada señal, cada curva, cada sombra se sentía igual. Cuando entré en un tramo donde la niebla descendía como un velo espeso,
La presión en el asiento cambió. Aquello se movió, se inclinó hacia mí y sentí el aire moverse. Un pequeño golpe en el cinturón, un leve toque contra mi brazo, como si estuviera intentando llamar mi atención. Así que yo ya no pude más, y sin pensar en las consecuencias, frené de golpe. El tráiler patinó unos segundos y logré detenerlo a un costado del camino. El peso del copiloto que sentía al lado desapareció al instante, como si nunca hubiera estado ahí. Entonces encendí las luces interiores para asegurarme de que no hubiera nadie, aunque sabía que no vería nada. Aún así, las manos me temblaban tanto que apenas pude apretar el botón. Cuando la luz amarilla inundó la cabina, me arrepentí. El asiento estaba hundido, no de manera leve, hundido como si alguien hubiera estado sentado por horas ahí, y en el respaldo se veía un rastro de humedad, como si algo frío y húmedo se hubiera apoyado ahí, o como si hubiese llorado con la cabeza recargada. No podía con eso que estaba viendo. Mi respiración se descontroló. Solo apagué la luz, cerré los ojos y me repetía que estaba cansado, que la carretera me estaba jugando trucos mentales. Pero entonces escuché pasos claros del lado de la caja. Salí del tráiler sin pensarlo. El aire de afuera todavía era más frío y la niebla más densa. Caminé hacia la puerta trasera intentando convencerme de que encontraría algo lógico, una caja suelta, un soporte roto, cualquier cosa que explicara los golpes. Pero lo único que encontré fue una marca larga y arrastrada sobre la puerta trasera. Era una marca húmeda, como si una mano delgada y fría hubiese recorrido toda la superficie desde arriba hasta abajo. No quise abrir la caja, no tenía por qué hacerlo. Así que me regresé a la cabina, cerré de golpe y arranqué nuevamente con tanta fuerza que las llantas rechinaron. El resto del trayecto lo hice con la radio apagada, las ventanas cerradas y la vista fija en el horizonte. No quería oír nada, no quería sentir nada, pero aunque la respiración junto a mí ya no estaba, sabía que no iba solo. La niebla comenzó a despejarse después de varias horas, justo cuando llegaban las inmediaciones del Estado de México. El amanecer apenas comenzaba, y ese cambio de luz me dio un aire de calma, un alivio momentáneo, como si lo peor hubiera quedado atrás. Pero cuando estaba por llegar a la caseta de cobro, vi algo que me dejó impactado. Un agente caminaba entre los carriles, revisando vehículos al azar. Al pasar cerca de mí, se detuvo, frunció el ceño y se inclinó hacia la ventanilla. Lo miré confundido. Él me observó fijamente y luego bajó la mirada hacia el asiento del copiloto. No me dijo nada porque no dialogamos, pero su gesto lo entendí claramente. Me estaba preguntando por mi acompañante. Sin pensarlo, yo solo negué con la cabeza. Él dio un paso atrás, desconcertado, miró nuevamente el asiento y luego me hizo señas para avanzar. Pero mientras lo hacía, vi su expresión por el retrovisor. Era una mezcla entre extrañeza y miedo. Seguí avanzando ya con la luz completa del día. El asiento del copiloto se veía normal, como si nada hubiera pasado. Incluso me atreví a tocarlo y estaba tibio por el sol. Y fue ahí cuando por primera vez desde que todo empezó, pensé que tal vez había sufrido alucinaciones por el cansancio. Quizás los golpes que había escuchado eran la carga moviéndose. Quizás la respiración que había sentido tenía una explicación. Eso me repetí todo el camino mientras entregaba la mercancía, mientras firmaba documentos, mientras soltaba un suspiro que yo mismo quise creer que era de alivio. Intenté convencerme de que lo imaginé todo, hasta que vi las puertas de la caja. La marca seguía ahí, la misma línea que había visto,
pero ahora estaba completamente seca, como si hubiera estado ahí desde la madrugada. El empleado que recibió la carga también lo notó. Preguntó si había pasado por lluvia, por lodo o por algo que pudiera dejar ese rastro. Pero yo no supe qué decirle. Esa noche ya no pude dormir. Y le conté todo lo que me había pasado a un tío que sabe de temas espirituales. Y él solo dijo que en ciertos tramos de esa carretera, sobre todo por Sinaloa, se cuentan historias de almas que murieron buscando ayuda. Y que a veces, cuando ven un vehículo pasar solo en la madrugada, se intentan subir. No es para hacer daño, sino para que alguien las escuche. Así que quiero creer que fue eso, que no era algo malo, que no era algo que siguió conmigo. Desde aquella ocasión no me ha vuelto a pasar nada así. Pero cada vez que me toca manejar de noche, cuando vuelto al asiento del copiloto, tengo la sensación de que alguien está esperando volver a sentarse ahí. Gracias por acompañarnos a lo largo de esta historia. Si te gustó, compártela con alguien que ama el misterio como nosotros. Suscríbete para explorar juntos los rincones más oscuros de lo desconocido. Nos encantaría saber qué piensas, y si tienes tus propias historias de terror, compártelas en los comentarios. Aquí, en Diario del Infierno, queremos conocerlas todas. Recuerda, a veces lo más aterrador no es lo que ves, sino lo que sientes cuando todo se queda en silencio. Nos vemos hasta la próxima.